Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy, en este día, tenemos la lectura desde el libro de los Números. Estamos en el capítulo 11, versículos 4b al 15. En aquellos días los israelitas dijeron: ¿quién pudiera comer carne como nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y de los pepinos y melones y puerros y cebollas y ajos. Pero ahora se nos quita el apetito de no ver más que maná. El maná se parecía a la semilla de coriandro con color de bedelio. El pueblo se dispersaba a recogerlo. Lo molían en el molino o lo machacaban en el almirez. Lo cocían en la olla y hacían con ello hogazas que sabían a pan de aceite. Por la noche caía el rocío en el campamento y encima de él el maná. Moisés oyó cómo el pueblo, familia por familia, lloraba cada uno a la entrada de su tienda, provocando la ira del Señor, y disgustado dijo al Señor: ¿por qué tratas mal a tu siervo y no le concedes tu favor, sino que haces cargar con todo este pueblo? ¿He concebido yo a todo este pueblo o le he dado a luz para que me digas: toma en brazos a este pueblo como una nodriza criatura y llévalo a la tierra que prometí a sus padres? Queridos amigos, formal lleva. Además de que el Señor nos acompaña, el Señor nos da tanta gracia, y vas a venir en vez que llamó por una vez con el mundo, y vas a venir bobaire. Apeago la ave lo icoagina. El Señor nos da el maná. En realidad la palabra maná en hebreo, ma quiere decir qué, y na quiere decir cosa. Na quiere decir ba'ei kokoa. Es decir, la gracia de Dios siempre nos llama primero la atención, es una admiración. Ba'ei kokoa. Ba'ei sekopeñan de yara la oyapoa lleva la ñane mongarumi hanwa, ñande huereco hanwa, koui apeari. ¿En qué consiste esta vida tan grande que el Señor nos regala? Pero a pesar de todo esto, el admirarse, el ba'ei kokoa, ba'ei y coñandeña y meco ave, la yanecono por lo menos un dedito de cerebro allá ya cuano, la gran maravilla y el amor de Dios. Aunque ibas a ver oye, añañe pues no ya desporchicaya, oregoro pitacero, ya posee pearo, ya posee amor, etc. Hanaña entendé, sei, ba'ei papeñan de yara, ome en baiteñan de. Vamos a procurar, queridos hermanos, entender punto por punto lo que el Señor nos va regalando en la vida y sobre todo ser más bien agradecidos. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.